¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Son ya las 9:08 de la mañana. Estás aquí en tu programa Entre Amigos. Yo soy el pastor Alex Hernández y recuerda, estamos transmitiendo directamente desde la 100.1 FM. Aquí todavía febrero, ya casi para que la gente celebre el amor y la amistad, donde sabemos que nuestro primer amor nunca debe de faltar, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, te invitamos a que nos puedas escribir a través de las redes sociales y también a través del 998-742-8839. Te repito, nuestro WhatsApp aquí en cabina, 998-742-8839. Y hoy nos visita, pues como se llama el programa Entre Amigos, un amigo que ya tenemos tiempo de conocernos. Él es un pastor ahí en comunidad, ¿verdad? Amistad. Perdón, amistad. Ya tantos años de conocernos y todavía confundo amistad con comunidad. Pero bueno, ahí en Amistad Cristiana, Pastor Julián Rodríguez. Gusto, mi estimado Alex. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Igualmente, un gusto estar aquí con ustedes, un gusto estar de nuevamente aquí y pues compartiendo este tiempo con ustedes. Pues muchas gracias, qué bueno que puedas estar aquí. La última vez estábamos a través solamente del Facebook y ahora pues aquí a través de la radio. Pastor, pues qué gusto, amigo, tenerte por acá. No solamente pues trabajas y apoyas ahí en la iglesia, sino que eres un contador, ¿verdad? Eres pues un empresario. Dios te ha dado la facultad, como dice la palabra, de hacer ahí riquezas. Entonces le damos gracias a Dios porque Dios te usa, Dios está contigo. Y pues hoy nos traes una palabra que creo que nos conviene mucho no perdernos ningún instante este día de esta palabra. Y pues, amigo, por favor. Bueno, me gustaría compartir con ustedes, agradeciendo a todos los que están, y me gustaría con ustedes compartir algo que es necesario comenzar a vivir. Hemos escuchado mucho de este tema. El tema es un tema que prácticamente lo escuchas en todas partes, cuando te hablan de la identidad y te hablan acerca del ser y el hacer. Es más, muchas veces se ha dicho y se vuelve a repetir hablando acerca de economía, que el problema de la economía no es en lo que tienes que hacer, sino es en el ser de la persona. Son sus malos hábitos, sus vicios, etcétera, todo lo que tiene. Y de ahí partimos en que tenemos primeramente que afianzar la identidad de cada persona. Y como papás, esto es este tema que les voy del que vamos a hablar, en sí es un tema que di en el interior de la República, en un congreso de matrimonios, donde hablamos acerca de unas murallas. A veces nosotros, como papás, lo que terminamos haciendo es destruir las murallas de nuestros hijos. Eso tiene que ver con el ser de la persona. Y les reclamamos que no pueden hacer, pero ya destruimos sus murallas. Y me voy a voy a basarme en Nehemías, en el capítulo 1, versículo 1 y 3, donde nos habla de esta siguiente forma. Dice, palabras de Nehemías, y nos dice, hijo de... Y siempre hace la referencia, siempre la palabra de Dios hace referencia de quién es hijo, haciendo referencia a lo valioso que representan los papás. Hijo de Jacalías, en el mes de, y te menciona en el mes, en el año. Las fechas y los calendarios son importantes. Dice, mientras yo me encontraba en Susa, que era la ciudad capital del reino. Si tú te fijas, siempre los contextos son muy relevantes. Recibí la visita de Hanani, uno de mis hermanos, uno de mi familia, a quien aprecio, de algunos varones de Judá. Al preguntarle por los judíos que habían escapado
con vida del cautiverio, y por Jerusalén me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal y pasando por muchas vergüenzas. En esta palabra me voy a detener un momento. Vergüenza. O sea, vergüenza. ¿Qué puede provocar vergüenza en tus hijos? ¿Qué puede provocar vergüenza en tu esposa? ¿Qué puede provocar vergüenza en las relaciones familiares? Dice vergüenza. Y fíjate, aquí lo resalta: vergüenza, humillación, maltrato. O sea, y lo siguiente que dice es: la muralla de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Muralla representa la seguridad, la protección, lo que está alrededor, lo que te cubre. O sea, y una de las cosas que como papás tenemos que hacer hacia nuestros hijos es protegerlos. El esposo hacia la esposa, la esposa hacia el esposo. En las relaciones familiares es protegerse. Sí, y la muralla es trascendente. Sí, yo creo que poner las bases, el poder a nuestros hijos prepararlos, ¿no? No tanto consentirlos, no tanto estar encimados en ellos, sino más bien prepararlos. Y ahorita que decías de Nehemías, creo que algo que nos enseña también este libro es que él, antes de ir a construir una muralla, él primero se construyó por dentro. Si él no estaba completo, si él no estaba en una sola pieza, él tenía que marcar la diferencia, porque no solamente se iba a enfrentar, como tú dices, a la cuestión de una vergüenza espiritual, física, de ciudad, sino también a todo lo que venía conllevaba, ¿no? Cómo estaba su pueblo. Entonces él tenía que estar listo y preparado para poder ir a ayudar. Sí, definitivamente. Lo que sigue en los siguientes versículos menciona él que estuvo sin comer, o estaba ayunando y estaba orando, podemos mencionar que estaba llorando, y dicen, y resalta la palabra que era por unos días. O sea, tenemos que tomar en cuenta que hay etapas, y las etapas tienen tiempos. No es por toda la vida, no es por tal. Y después de ahí dijo: manos a la obra. Así o sea, es. Hay etapas y tenemos que saber bien. Esta es una etapa, ¿no? Pero aquí, y la muralla, donde nos enfocamos en este tiempo, la muralla, nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestros hijos acerca de esa muralla. Y me voy a ir directamente a Efesios 1:6, donde dice de la siguiente forma: para alabanza de su gracia, dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y esta es la palabra clave para ti, para mí: aceptos en el amado. Y la palabra es aceptación. Aceptación es directo al ser de la persona. La aceptación no tiene que ver con sus actos, tiene que ver con el ser de la persona. Y una de las cosas que siempre estamos debatiendo es cuál es el ser y cuál es el hacer, ¿no? Y siempre preguntamos, ¿cómo tú puedes hablarle correctamente al ser? Y a veces pensamos que lo estamos haciendo correctamente. Sí, ahorita que decías acerca de Nehemías, ¿no? A veces él, era su pueblo, era su gente. Y a veces lo que se nos olvida a nosotros es que, pues, tú lo mencionabas ahorita, Dios tiene un orden, ¿no? Y lo primero que hizo Nehemías, pues, él no corrió, no hizo una cuadrilla, una avanzada, no pidió recursos, sino que el primero oró, dice que lloró, ¿verdad? Porque, pues, se dolía a su pueblo, ayunó, y fue ya cuando pudo decir, ¿sabes qué? Ya después del quebrantamiento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y precisamente es lo que dices, ¿no? El hacer sin ser muchas veces es activismo. Y el ser concreto, pues va a traer un impacto. Pero a veces nos preocupamos más por hacer que por ser. Sí, definitivamente. Y aquí, este pasaje, de Efesios 1:6, donde habla aceptos en el amado, es algo que tenemos que comenzar a vivirlo. No, o sea, es difícil a veces vivirlo cuando tenemos un trasfondo donde no nos trataron de la forma, no nos hicieron aceptos, ni hicieron sentirnos aceptados. Mira, una de las cosas, y esta es una regla básica: cuando alguien presenta un examen, tú le dices reprobaste, y sin embargo nos equivocamos en esos términos, porque ya es parte de nuestra cultura, nuestra forma de hablar. En sí, la persona nunca es reprobada, nunca es rechazada, es aceptada. Entonces, ¿cómo le podemos decir cuando un examen no fue aprobado? Tenemos que aprender a separarlo. Se reprobó un examen, reprobé biología. Y una de las cosas, el ser y el hacer, la diferencia es, el ser es la conjugación del verbo ser. Yo soy, tú eres, nosotros somos, es la conjugación.
y el hacer tiene que ver con los actos o las actividades. Entonces yo reprobé un examen, pero yo no estoy reprobado. No eres burro. Porque No. a veces era como nos tildaban a nosotros, no seas burro, no. La clave la acabas de decir, es lo más importante. Ve, dijiste, eres. Eres es la conjugación del ser. Ahora, cuando tú le dices a una persona, eres burro, el burro que hace va a reprobar. El burro que hace va a fracasar. El burro que hace, o sea, tú ya le dice la connotación, ¿no? En el instante ya destruiste su identidad. Ahora, si tú le dices al burro, tienes que sacar 10, te va a decir, no puedo. Soy burro. Soy burro. En cambio, cuando tú le dices, el acto es el reprobado. Escucha eso. La diferencia es rechazamos, reprobamos actos, actividades, mas no rechazamos a la persona. La persona, el ser de la persona es aceptada. Ajá. Y nosotros tenemos que aprender a cacharnos cuando estamos destruyendo la identidad de la persona y cuando estamos nosotros afirmando su identidad, cuando nosotros estamos rechazando el acto o la persona. Nos tenemos que cachar porque hay muchas palabras útiles. Yo me he escuchado en esto, en muchos congresos, cuando se habla de esto, personas llegan y dicen, yo no sé por qué mi hijo es así. Si yo en la casa lo trato correctamente, afirmo su identidad. ¿Qué pasa? En la casa le afirmo su identidad, salimos, comete un error y le decimos eres torpe. Entonces lo que le estamos diciendo es, depende del lugar donde tú estés, eres aceptado. No depende de tu ser, depende del lugar donde tú estés. Así es. Sí, y pues yo creo que eso se refleja ahora que estamos pues hablando de esto y a veces lo podemos pasar de visto, ¿no? O sea, no nos damos cuenta que realmente las palabras pueden marcar a una persona. Y no o sea, no solamente empezando se empieza desde niño, nos empiezan a marcar tanto que se va reflejado en el tiempo, cuando ya salimos de la escuela, cuando ya estamos trabajando, cuando ya estamos casados. Eso puede haber marcado y ha marcado la vida de muchos, ¿no? Y traemos esas raíces. Sí, definitivamente. Y aún hay personas que se dicen a sí mismas, soy tonto. O sea, cometieron un error, una equivocación y se dicen, soy tonto. Entonces, ¿cómo lo pueden corregir? No se puede corregir porque eres tonto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Hice una tontería, es el hacer. Hice una tontería, soy inteligente, puedo corregirlo. Sin embargo, si no utilizamos adecuadamente nuestras palabras, nunca va a haber corrección. Sí, se trata de utilizar adecuadamente el verbo ser y el verbo hacer. Y mira, otro pasaje de la Biblia. Y aquí lo vemos claramente cómo Dios lo empieza a usar. Dice, Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Cuando nosotros escuchamos eso decimos, pero Dios ahí al pecador le mandó esto, le mandó aquello, y no, porque no está hablando del pecado, está hablando de la persona. No hay acepción de personas, ahí dice, eres acepto en el amado. Te habla de aceptación del ser, no te está hablando de que no, tenemos que cuidar esto es un punto fino. No podemos decir, yo consiento el pecado. No se trata de consentir el pecado. Se trata de que das identidad a la persona. Tú eres inteligente, tú eres santo, tú eres santificado por la gracia, por el favor de Dios y tienes misericordia de parte de Dios. Entonces, afirmamos su identidad y de esa forma la persona puede entonces corregir sus actos incorrectos. Pero si nosotros le decimos, eres pecador, ya fue. Porque eres pecador, sí. O sea, todo el tiempo vas a estar pecando. ¿Por qué pecas? Pues eres pecador, le dijiste que eres pecador. No, la palabra es clara, dice que todos pecamos. O sea, no significa que no pequemos, significa que somos justificados por la sangre de Cristo Jesús. Todo lo que nosotros sabemos, somos aceptos en el amado. Sin embargo, o sea, tenemos actos que están siendo moldeados. Nadie va a ser perfecto sino hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. Y acá dice, no hace acepción de personas. Y habla de personas, habla del ser de la persona. Y tenemos que trabajar con eso.
No podemos hacer acepción hacia nuestros hijos, no podemos decir que rechazamos a uno de nuestros hijos, lo rechazo a él porque actúa de una forma. Entonces estamos, aunque decimos que los amamos, entonces estamos reflejando algo que no lo estamos viendo, no lo estamos realizando de la forma correcta. Otro pasaje de la Biblia dice, algo que también conocemos, Salmos 5 dice, aborrece a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué está aborreciendo? La iniquidad, el pecado. O sea, siempre nos menciona la iniquidad, el pecado, tiene que ver con las acciones. Y eso es lo importante que siempre tenemos que estar cuidando. El ser y el hacer. El ser está basado en la identidad, en el valor, en la dignidad. Yo doy valor a la persona cuando hablo correctamente a su ser. La destruyo, la aplasto, la menosprecio cuando hablo equivocadamente a su ser. Y el hacer tiene que ver con conducta, con acciones, con decisiones que pueden ser correctas o incorrectas, que puedo rechazar o no, pero hay una gran diferencia entre el ser y el hacer. Por eso siempre es importante. Con el ser yo afirmo, con el ser voy a afirmar. En el hacer es la corrección, porque es el acto. Cuando nosotros lo hacemos de esa forma, la persona se siente motivada para mejorar, porque estoy afirmando el ser. Y hay un montón de palabras que podemos utilizar. Eres inteligente, eres capaz. Y cada vez que yo estoy afirmando eres, tengo que cuidar. Si lo hago en la casa, que afuera, en donde esté, sin importar escucha, esto es terrible, sin importar el error que haya cometido, tengo que afirmarle, eres inteligente. No, y uno que pues estamos dentro de la palabra del Señor, pues somos hijos de Dios, ¿no? Entonces dentro de lo que Jesús viene a hacer primeramente al hombre, pues es darle esa identidad. Como bien decías, ¿no? Cuando dice, mas a todos los que la recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y es exactamente, entonces es ahí donde sí te vas a equivocar, sí puedes llegar a fallar, sí puedes llegar a esto, pero lo puedes cambiar, puedes mejorar, ¿no? O sea, hay oportunidad de hacerlo mejor. Y eso es carácter, es identidad, y por qué no decirlo, también intimidad con Dios, porque uno puede llegar a sanar todo lo que tal vez en tu casa, tus abuelos, tus padres, tus tíos, con quien tú viviste, te afirmaron y te dejaron esa huella que para muchos puede llegar a ser imposible de borrar, pero sí se puede. Dios la limpia, Dios la cambia y te da una nueva identidad. Exactamente. Fíjate nada más, cuando nosotros decimos eres torpe, nunca haces nada bien, lo único que estamos haciendo, estamos rechazando al ser, estamos lastimando su identidad, estamos impidiendo que la persona pueda corregir, porque ya destruimos su ser. Es lo que decía Nehemías, la muralla está caída y hay humillación y vergüenza. Y le decimos a nuestro hijo, a la persona cercana, ¿por qué no te defendiste? O sea, no tiene murallas, no tiene nada. Y le decimos, te voy a enseñar cómo defenderte. Nehemías, lo que primero que comenzó, vamos a edificar la muralla, vamos a levantar la protección. O sea, a veces nos equivocamos y les decimos, te voy a enseñar cómo defenderte, cómo pelear, cómo esto. Y no nos damos cuenta de que su estima está por los suelos. Exacto. Nunca va a poderse defender hasta que nosotros trabajemos con su identidad. Esa es la parte de una comunicación que la hace destructiva. Cuando nosotros hablamos bien en la casa, en el ser, pero hablamos mal fuera de la casa, lo único que le estamos diciendo, ten una doble vida. Y después nos decimos, ¿cómo? ¿Por qué mi hijo tiene doble vida? Tiene doble vida porque así le enseñamos. En casa te digo, eres inteligente, y afuera le grito, lo maltrato cuando se equivoca, o viceversa. Afuera lo trato bien, en la casa lo trato mal. Y estamos creando en él inseguridad. ¿Por qué eres tan inseguro? Nosotros lo hemos hecho a través de una comunicación que no ha sido la correcta. ¿Por qué no tienes identidad? ¿Por qué no tienes carácter? Nosotros lo hemos estado despedazando. Su muralla de protección ha estado totalmente hacia abajo. El valor, le hemos enseñado que el valor depende del lugar donde esté.
Sí, y es que realmente Nehemías, volviendo a este hombre, ¿verdad? Que yo te puedo decir que yo siento mucho respeto por todos los personajes bíblicos, pero uno de los que más me llama la atención siempre ha sido Nehemías, porque él, pues realmente, a pesar de que era un copero del rey, que tenía, vamos a llamarle así, una vida cómoda, segura, estable, ¿no? Él podría haber dicho, no es mi problema, esto le toca a otros, o como muchas veces, ay, pues ahí les va una ayuda, a ver qué hacen, ¿no? No, él tenía tan afirmada su identidad como hijo de Dios, como parte del pueblo de Dios, que sintió también una responsabilidad a ese dolor. Es impresionante eso. Cuando una persona no tiene afirmada su identidad, se va a dejar influenciar por cualquier persona. Por eso les decimos, ¿por qué le dieron un consejo aquí? Lo hizo. Le dieron otro consejo aquí, lo hizo. Era contrario. ¿Por qué le cuesta leer? Uy, dolió eso. ¿Por qué le cuesta leer? O sea, nosotros hemos despedazado su identidad. Tenemos que trabajar con otra vez levantar la identidad de la persona. Y con esto quiero ir cerrando en este aspecto, en esta primera parte. Y quiero cerrar con un relato que lo conocemos de pe a pa, o sea, de inicio a final. Todos nos sabemos de eso. En la vida, Jonás, el profeta, lo mandan a cierto lugar, Nínive, y entonces él se desvía, hace lo que tiene que hacer, entró el pez, sale el pez, etcétera, y después en lo último se va, se recuesta, nace una calabacera, una enredadera, una planta, algo que lo protegía del sol, de la intemperie del ambiente, y de repente, ¡pum!, se murió. Y en Jonás capítulo 4 versículo 10 y 11 dice, y el Señor le dijo, esto es increíble, se levanta Jonás, reclama, protesta porque se había muerto, y el Señor le dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera? La cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer. Exacto. Que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Aquí me quiero detener. Escucha esto. Esto es algo que te va, si estás ahí, a volar la cabeza. Apúntalo, porque mira, esto duele hasta el alma. Peleas, discutes por una prenda que se te rompió, por una prenda que dices, esta es mi favorita y te la rompieron, por un zapato, por algo, por que te rayaron el auto y la defiendes con capa y espada más que a tu propia familia. Y sí, realmente. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso, no? Que estamos nosotros lamentando cuestiones externas, cuestiones que se pueden a veces, si no recuperar, sustituir, pero lo que no podemos sustituir es la confianza, es la identidad, es la seguridad de nuestros hijos. Y a veces no es de que allá les hagan bullying, es que muchas veces no, en la escuela o en el donde esté, ¿no? Sino que aún desde adentro, y yo creo que ahí nos vamos a quedar para no perder el hilo, podemos pues opacar y marcar a nuestros hijos. Pues bueno, queremos irnos a esta pausa, queremos ir a escuchar una adoración que precisamente nos habla que ya no somos esclavos, sino somos hijos de Dios, y Dios nos capacita, nos promueve, Dios nos lleva a grandes cosas. Te quiero recordar nuestro teléfono aquí en cabina, el 998-742-8839, es WhatsApp, 998-342-8839, y que nos mandes algún saludo. Ahorita regresando de la pausa, vamos a saludar a los que no están, o alguna pregunta, ¿no?, que tengas aquí al pastor Julián y pues a un servidor, y regresamos después de escuchar ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Regresamos. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor,
Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama.
solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo. Hoy aquí en este día bendecido, en este jueves, aquí en tu programa Entre Amigos, siendo ya las 9:39, le damos gracias a Dios. Gracias, saludamos ahí al pastor Víctor, a la Iglesia Fuego de Salvación, al hermano Eduardo Piña también, a su familia. Y gracias por permitirnos estar ahí en su radio y también a través de las redes sociales. Le damos gracias a Dios y pues estamos en un tema muy importante, porque tiene que ver con la identidad como hijos de Dios. Hace un momento estábamos escuchando una canción acerca de que ya no somos esclavos, hemos sido aceptados por Dios. Él nos ha limpiado, nos ha comprado, nos ha lavado con su sangre poderosa, y es aquí donde nosotros podemos decir que ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Pastor Julián, Nehemías, un hombre con identidad que pudo marcar la diferencia en su pueblo. Nehemías, una persona que lo que hizo impresionantemente, tomó una etapa en la cual lloró, en la cual ayunó, en la cual oró, y después de ahí lo siguiente que hizo fue algo impresionante. Una oración que es una de las oraciones más completas de la Biblia, y está transcrita tal cual así, donde se pone delante del Señor y le dice: mi pecado y el pecado de mi nación y el pecado. No solamente habla acerca de los errores, y no le reclama a Dios, no le dice: Señor, ¿por qué los llevaste a la condena? Le dice: ten misericordia de nosotros. Una capacidad de acercarse delante de Dios, y no hace un reclamo, no hace una queja, sino con ese carácter de poder decirle a Él: Señor, realmente nos apartamos de ti, nos alejamos, y Él se involucra. No dice ellos que lo hicieron, no, dice yo, mi casa, mi familia, mis padres, mi nación. Y en ese instante entra en ese... si podemos aún estudiar esa oración, es una de las oraciones que cumple todos los requisitos que podamos decir, de presentarse. ¿Quién soy yo? Es increíble esto, pero a veces no sabemos presentarnos delante de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi calidad cuando me presento delante de Dios? O sea, ¿quién soy yo? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Quién soy yo? ¿Su siervo? ¿En qué calidad me estoy presentando delante de Dios? A veces nos olvidamos que Dios es Padre, que Dios es soberano, que Dios es... O sea, cada una de sus cualidades. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios, ¿a quién estoy buscando? ¿A mi papá? ¿Al guerrero? ¿A quién estoy buscando? ¿Al Dios Todopoderoso? ¿Al Creador de los cielos? Y Nehemías sabe cómo presentarse. De acuerdo a mi necesidad, me presento de acuerdo a mi condición. ¿Soy un siervo? Si soy un siervo, tengo beneficios de siervo. Si soy un hijo, tengo beneficios de hijo. Y Él sabe cómo presentar. A veces nosotros nos cuesta acercarnos delante de Dios y presentarnos de la forma adecuada, del momento correcto. Y Él lo sabe hacer. Si lo estudiamos siempre, cualquier carta
que nosotros presentemos ante el gobierno, ante cualquier institución, siempre nos presentamos diciendo yo soy. El que prescribe, el que suscribe esta carta, el que está escribiendo esta nota, el que dirige hacia el gobernador, hacia el presidente, la presidenta, es yo me presento quién soy yo. Y después de ahí comenzamos con todo. Pero es la identidad lo más importante. Y podríamos decir que ahí comienza la comunicación asertiva, que es hablar con valentía, con respeto. Sí, porque tampoco es llegar a decir, como un hijo de papi, ¿no? Yo soy, no. Cuando a Nehemías le pregunta el rey, él no improvisó, Nehemías no manipuló, no se quejó, ¿sí? Hizo lo que tú nos dijiste hace un momento, ¿no? Lo que dice la Biblia, oró, habló, pidió, pero también él iba ya preparado, él iba ya pidiendo, sabiendo que llevaba cartas, pide madera, pide protección. Y es que ahí donde realmente podemos ver que el Hijo de Dios pone a trabajar su fe, pone a trabajar su identidad, y la fe no es callada, no es agresiva, es asertiva. Ciertamente. Esa es la acción que estamos viendo en Nehemías, cómo él actuó y cómo actuó. Esto tiene que ser algo parte de nosotros. El ser de nuestro Dios es de compasión. El ser de nuestro Dios es de amor. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos también ese amor, esa compasión. Tenemos también esa valentía. Tenemos también ese carácter. Nos vamos a estar formando a la identidad de Dios y lo vamos a ir reflejando y con todos. Y aquí quiero regresar de nueva cuenta a Jonás, porque Jonás en su momento es lo contrario. Le dice, cuando le reclama de la calabacera y que había perecido, o sea, lo único que le estaba dando a entender es por sus actos. O sea, en su momento los actos de Nínive representaban para él la muerte. Sin embargo, lo primero que habíamos visto, somos aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Somos aceptos y esa es la aceptación. Y Dios nos muestra su amor. O sea, lo que estamos hablando del carácter, de la identidad, tiene que ver con el amor. Así es. Y es que fíjate que a veces puede llegar a pasar a nosotros como padres, a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces queremos aplicar vamos a llamarla de esta manera, la obediencia para que nosotros, y a veces gritamos, ¿no? Pero eso genera más miedo. O igual, a veces no decimos nada y el silencio pues también trae confusión. Entonces ahí cuando realmente una comunicación asertiva, ¿qué es lo que le va a dar a nuestros hijos? Seguridad. Y es lo que Dios nos da, ¿sí? Es lo que Dios nos da, una seguridad de quiénes somos en Él. Sí, y tenemos que tener el captarlo y tomarlo. O sea, Él no apapacha el pecado. Y a Nínive fue y le dijo, arrepiéntanse. O sea, no fue, o sea, uno de los mensajes claves de ahí es arrepentirse, volver otra vez, porque estaba hablando de los actos. La persona es acepta y es aceptada. Mira, el versículo donde comenzamos y estábamos hablando ahí de Jonás, que hace una reclamación al Señor de por qué pereció y demás. Y el Señor le dice, tuviste compasión, tuviste lástima. Dice, ahora, ¿qué lástima tenemos? ¿Qué compasión tenemos? ¿Qué amor mostramos hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia, hacia lo valioso que Dios aprecia? ¿Cómo mostramos esa compasión? Porque a veces reaccionamos iracundamente, violentamente. Perdí el camión, perdí esto y nos exasperamos con todo. Pero se lastimó mi hijo y no pasa nada. Pero no pasa nada. Pasó algo a mi esposa y no pasa nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Les estamos diciendo, es más importante el acto que la persona. Sí. Y que estamos lastimando, hiriendo la identidad de la persona que decimos amar. El Jonás termina diciendo ahí, Dios diciéndole, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Como si nos estuviera gritando, ¿no tendré piedad de tu hijo? ¿No tendré piedad de tu esposa? ¿No tendré piedad de tu familia? ¿No tendré piedad de hombres, de mujeres que son mi creación? Y o sea, es el reclamo que nos habla cuando nosotros destruimos el ser de la persona. Exacto. ¿No tendré yo piedad? No está hablando del pecado, está hablando de aceptar. Tenemos que aprender a diferenciarlo. El ser. Aquí
Jonás todavía no había comprendido el ser y el hacer. Para él era lo mismo el ser y el hacer. Te equivocaste, y si te equivocaste, eres un pecador, y el pecador no tiene forma de corregirse. Eres una... Pero cuando nosotros estamos en Cristo, nosotros somos justificados. Así es. Y entonces podemos arrepentirnos, corregir. Y eso es lo que tenemos que aprender a separar, el ser y el hacer. Y era un reclamo directo: ¿no tendré yo piedad de Nínive? Así es. Como tú tuviste piedad de tus calcetines que se los comió el perro, como tú tuviste ahí de la playera que se te tiró, esa playera favorita que tenías guardado y tu esposa lo tiró. La blanqueó con el blanqueador. Comienzan a recordar cosas. Pero fíjate que esto es muy cierto, en cuestión de que el ser, pues pensamos que eso en la escuela se forma, pero no, se forma en la casa. Nosotros como padres somos los que vamos a moldear la identidad. Tal vez no lo menciona la Biblia, pero Nehemías era un hombre que era sensible al dolor, era un hombre espiritual, era un hombre responsable, era un hombre íntegro. Y eso se aprende en casa. Exactamente. Con la comunicación asertiva como padres, y también pues que realmente pues los hijos no aprendan lo que decimos, que aprendan lo que somos. Exacto. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque a veces podemos decir una cosa, pero somos otros. Y el pasaje termina así: ¿no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas? Y aquí nos habla de sus actos. Fíjate lo que dice: no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. No te estoy diciendo, son personas que hacen cosas extraordinarias. No, su valor, escucha esto, es impresionante. Su valor no es su gran capacidad ni su gran talento. Su valor es que son personas. Su valor es que es un ser. Su valor es que es tu hijo. Su valor es que es tu esposa. Su valor es que es tu hermano. Su valor es que es tu primo. Su valor es que es tu familia. Fíjate cómo Dios lo hace de una forma tan extraordinaria de decirte: hey, no es por sus acciones que yo los amo. Se equivocan, fallan, no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, es impresionante cómo Dios nos dice: esto es el ser y esto es el hacer. Y fíjate qué ejemplo tan más claro. Vamos a ir, ahora sí, como dicen, aterrizando. El ejemplo más claro lo podemos ver en la cruz, con el ladrón que estaba a su costado. O sea, que estaba, a su lado, ¿no? O sea, ¿quién era ese hombre? Un ladrón, un homicida, no sabemos hasta qué grado para ser crucificado. Y a Dios no le importó qué hacía, sino quién era. Y no solamente eso, sino que ahí inclusive podemos decir que doctrinalmente muchos tapujos se rompen, porque le dice: hoy vas a estar con nosotros, hoy vas a estar conmigo en el reino de los cielos, porque Dios está más interesado en el ser que en el hacer. Es lo maravilloso de parte de Dios. Y podemos nosotros, si así nos trata a nosotros, así tenemos nosotros que comenzar a reflejarlo y empezar a tratar a nuestros hijos y cacharnos. Cuando estoy destruyendo la identidad de mi hijo, cuando estoy destruyendo la protección que yo debo de darle, cuando estoy destruyendo sus murallas, cuando estoy destruyendo sus límites, cuando estoy destruyendo su defensa. Porque nosotros decimos: no se sabe defender. No, nosotros hemos despedazado sus murallas, y entonces no hay nada que nosotros podamos decir: voy a enseñarle a defenderse. Tengo que hablarle a su identidad, tengo que pedirle perdón. Te maltraté, te hablé incorrectamente, y tengo que cambiar de rumbo y de dirección, porque si no hacemos eso, la herida está abierta. Y como decía al principio, vergüenza, humillación. O sea, nuestros hijos van a pasar por vergüenza, por humillaciones, porque nosotros destruimos su muralla, su identidad, su valor, su dignidad. Y son con palabras que decimos: nunca fue mi intención. Y ciertamente no es nuestra intención en muchas de las ocasiones, pero lo hemos hecho. Y, o sea, con o sin intención hemos lastimado, hemos herido, los hemos hecho sangrar en su corazón. No en lo físico tal vez, pero sí en su corazón. Y tenemos que cambiar.
tenemos que pedir perdón, tenemos que recomponer. Aún en muchas ocasiones tenemos que perdonarnos a nosotros mismos porque nos hemos dicho torpes, inútiles, aún tal vez fracasados. Soy un fracasado, soy un torpe y tantas cuestiones negativas que hemos hablado a nosotros mismos. Entonces tenemos que recomponer. Vamos a cambiar. Tengo que mejorar mis palabras. Señor, te pido perdón porque he hablado incorrectamente, porque he destruido el valor que yo debo de tener como hombre, como hijo de Dios, como hijo en mi casa. Me he dicho, soy la oveja negra, fíjate en las palabras, soy la oveja negra. Lo único que me estoy haciendo, estoy destruyendo mi identidad. Entonces, si eres la oveja negra, ¿cómo te vas a comportar? Pues como oveja negra. Y fíjate que dijiste algo muy importante al principio y lo volviste a recordar. El pueblo había pasado a ser avergonzado. Y sucede que cuando llega ya Nehemías y empieza a hacer su labor de líder, dice la palabra en Nehemías 4:6 que entonces empezaron a edificar el muro porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, Nehemías tuvo primero que venir y reconstruir los muros que tenían por dentro. Y tú lo decías, identidad, oración, visión, liderazgo, es lo que como padres, a veces lo hacemos con la iglesia, pero no lo hacemos como padres. Sí, es importante. Fíjate nada más, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Y lo siguiente, cuando se presenta ante el Señor, esto es algo tal vez difícil de hacer. Se arrepintió. Y uno podría decir, y tú lo mencionaste, ¿de qué se arrepintió si estaba cómodamente? Pero en su oración podemos ver cómo dice, perdóname, Señor. Y es algo que como papás tenemos que hacernos y acercarnos delante de Dios y decir, perdóname, Dios, porque hablé incorrectamente a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa. Perdóname, porque estuve destruyendo la identidad de la persona que yo dije que iba a defender y que iba a proteger. Y eso hizo Nehemías. Le dijo, Señor, perdóname, porque nos alejamos de ti, porque transgredimos tu ley, porque hicimos lo malo delante de tus ojos. Perdóname. Y Nehemías no solamente dice, si lo podemos leer, es impresionante, porque Nehemías no simplemente es la palabra perdóname y ya se acabó. Este es una clave. Si estás ahí, toma nota, porque esta es clave. Cuando alguien dice la verdad, lo dice con detalles. Cuando alguien dice mentira, lo va a decir de forma corta, porque si habla más allá de, lo vas a cachar en su mentira. Se va a equivocar. Por eso es que muchas veces, cuando Dios bendice, no te dice, te bendigo. Cuando leemos sus bendiciones, te bendigo en tu ciudad, en tu pueblo, te bendigo en tu economía, te bendigo en tu cosecha, te bendigo en el ganado, en eso. O sea, ¿qué es lo que hace? Detalles. ¿Y cómo Dios lo lleva a cabo? O sea, no es algo que nosotros nos inventamos, está en la Biblia, lo hace con detalle. El detalle significa, esto es verdad. Y te puedo decir, te bendigo en todo, pero no, el Señor quiere decirte en cada área y te va mencionando cada una de las áreas para decirte, eres importante. Y la clave es esa, Dios te dice, eres importante, eres valioso. Resalta la identidad de la persona. Amén. Pues, amigos, hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, tenemos mucho que hacer, tenemos mucho por ser para poder hacer. A veces nos confundimos, ¿verdad? Y el activismo es el hacer sin ser, ¿no? Y realmente el propósito es ser antes que hacer. Hay mucho que aprender, creo que te vamos a volver a invitar, Paz, porque hay mucho que aprender. Y esto podríamos decir que es tan obvio, que no lo hacemos. Y tan sencillo, decía aquí la hermana Rosy. Y sí, pero no lo hacemos. Y como que nos salimos, sabemos que lo tenemos que hacer, pero nos salimos del camino y volvemos a las viejas maneras, de que fuimos enseñados. Sí, mira, Mateo 3:17, y aquí termino con esa parte, podemos decir, Jesús no necesitó de afirmación. Y Mateo 3:17 nos da una bofetada con un guante blanco. Cuando se escucha la voz del cielo, dice, este es, fíjate la palabra, es, de parte del ser.
es mi Hijo amado y en quien tengo complacencia. Este es, y resalta, mi Hijo amado. O sea, cómo el Padre afirma una y otra vez la identidad. O sea, no podemos nosotros decir, es que Jesús no necesita. No, sí, claro. lo tuvo. Claro. Y antes de que nos acompañes en una oración y ores por la gente que nos escuche y nos ve, tengo un pequeño, así rapidísimo, en un minuto, ejemplo. Mis hijos entraron a jugar fútbol americano el año pasado. Jugaron 2 temporadas de equipado. Con mi hija no tuve problemas. Es la primera. Al contrario, ya le teníamos que decir, hey, no muerdas o no esto. Y al más chico no. Y al más chico, cuando imaginas, mi hija, a pesar de ser mujer, estando jugando americano equipado, ella sacaba lo que estaba dentro de él, pero mi hijo batalló un poco. Y cuando yo le decía, es que estás aquí porque eres un campeón. Y no tienes que tener miedo y no tienes que llorar. Mira, tu hermana es mujer y está ahí. Entonces, a veces nosotros cometemos el error también de comparar cuando sabemos que son diferentes. Hasta que llegó un momento que le dije, es que tú puedes, es que tú eres un campeón y es que lo vas a hacer. Y empezó él a hacerlo, ¿no? Ya no bajo la comparación de la hija, que es más ruda. Y es ahí donde también, pues, esa comunicación asertiva, pues, no viene en un manual. Aunque sí podríamos decir que sí viene en la Biblia, pero el ser padres no es fácil. Necesitamos la bendición de Dios, la sabiduría de Dios, y esa solamente viene del cielo. Así es que, pastor, ora por nosotros, por todos los padres, madres, porque hay muchas mamás solas. Sí, hay muchas mamás que dicen, es que no está el papá, y el papá es el que da identidad. Ese va a ser otro programa, porque el papá es el que da identidad. Así es que... Bien, bueno, si podemos adelantar mucho en eso, la identidad de un hijo, eso te va a volar, es impresionante, pero comienza de los 0 a los 4 años. Y queremos formarlos después. Exacto. Y no es en esa etapa. Hay una etapa en la cual se forma la identidad y el carácter del ser humano, y es en los primeros años de vida. Y a veces los menospreciamos. Pero bueno, vamos a orar y vamos a cerrar en ese momento. Tenemos que tomar en cuenta algo. Quien nos sana, quien nos restaura, es Jesús. Amén. Entonces, todo lo que tenemos que basarnos es en pedirle que Él nos sane y nos restaure. ¿Quién nos da la identidad de hijo? Jesús. Por medio de Jesús somos aceptos en el amado. Tenemos esa restauración, tenemos esa sanidad. Así que vamos a poner esto en manos de Dios. Señor, venimos tal como hemos escuchado, buscado, leído y hemos aprendido, primeramente arrepintiéndonos de la forma de hablar incorrecta, de destruir el ser, la identidad de aquellos que tenemos que formar, proteger. Y así que en el nombre de Jesús, hoy rompemos con esa forma de hablar y a partir de hoy hablamos la identidad correcta en nuestros hijos, en nuestros seres amados. Y te rogamos, Señor, que tú seas el que nos ayude a edificar, a reedificar los muros que en su momento han caído, las vergüenzas que han pasado, Señor, tú puedas sanarlas, las heridas que han tenido, en el nombre de Jesús, Señor, tú cierres esas heridas y tú seas, Señor, el que vuelva otra vez a poner en ellos ese carácter, Señor, de bendición, ese carácter conforme a la voluntad de Dios. Hoy te rogamos, Señor, que tú restaures las vidas de los que amamos, tal como Nehemías se levantó y se tomó la responsabilidad de decir: yo me tomo la responsabilidad de levantar los muros, yo me tomo la responsabilidad de hacer equipo, yo me tomo la responsabilidad de ir al frente. Así cada padre pueda tomarse esa responsabilidad de decir: es mi familia y es mi privilegio levantar los muros de mi familia, de mis hijos. Es mi responsabilidad y mi privilegio bendecir a mis hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues, amigos, hermanos, nos vamos quiero antes despedirnos con 5 cosas. Dios no te llama a ser primero con H, te llama a ser sin H. El muro externo se construye cuando el muro interno ya fue reparado. Tu identidad es tu mayor herramienta para todo lo que hagas. Los hijos necesitan ejemplos, no discursos.
Y antes de levantarte como un ministro, como un hombre, deja que Dios levante y trabaje en tu carácter. Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu don. Pero esa es otra enseñanza. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Alex, Por tu un tiempo. gusto. Gracias por estar aquí en la 100.1 FM en el programa Entre Amigos. Yo me despido. Quiero recordarte que ahí en las aldeas tenemos varios programas. Para empezar tenemos el 22, te invitamos a Comedor Comunitario, que es de este domingo en 8, y el 28 también te invitamos porque vamos a tener una feedback, es un evento para jóvenes, en el cual pues ahí se desarrollan dones y talentos, y también una brigada médica. Así es que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana, y no se te olvide, estamos aquí para hacer el cambio, y el cambio verdadero es Jesús. Dios te bendiga. Bendiciones. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar.